Bienvenidos a Historias al Minuto. Como última noticia tenemos la situación que está pasando en Camboya en 1975 a 1979. Adelante con las imágenes. Hoy les traemos un especial informativo que nos obliga a mirar de frente las sombras más oscuras de nuestra historia, los genocidios. Hoy exploraremos qué significa realmente esta palabra, porque ha sucedido en diferentes partes del mundo. Y lo más importante, cómo podemos reconocer sus señales para que no se repita jamás. Un crimen que se repite cuando la humanidad olvida, cuando el odio, la ignorancia y el poder se combinan sin control. Hoy recordaremos, pero también reflexionaremos, porque hablar de genocidios no es revivir el dolor, es evitar que vuelva a ocurrir. ¿Qué es un genocidio? La palabra genocidio nace en 1944. La propuso Rafael Lemkin, un abogado judío que vio cómo su pueblo era aniquilado por los nazis. Lemkin combinó dos palabras, genos, que significa raza o familia en griego, y sidio, que significa matar. Según la ONU, el genocidio es todo acto cometido con la intención de destruir total o parcialmente un grupo étnico, nacional o racial o religioso. No solo se trata de asesinatos, también incluye tortura, desplazamientos forzados, esterilización, secuestro de niños o impedir nacimientos en ese grupo. Es la negación total de la existencia. Los genocidios en la historia. Comencemos con uno de los más conocidos, el Holocausto entre 1939 y 1945. El régimen nazi exterminó a 6 millones de judíos, a muchos los llevaron a campos como Auschwitz, donde el humo de los hornos nunca dejó de salir. Pero no solo fueron los judíos, también murieron más de 1 millón de personas romaníes, discapacitados, homosexuales y opositores políticos. Décadas antes, otro genocidio ocurrió en el Imperio Otomano en 1915. Más de 15 millones de armenios fueron deportados y asesinados, hombres colgados, mujeres violadas, niñas abandonadas en el desierto. En Asia, el genocidio camboyano cobró la vida de casi 2 millones de personas entre 1975 y 1979. Pol Pot quería borrar el pasado y empezar de cero. Intelectuales, religiosos, hasta quienes usaban lentes fueron ejecutados por pensar demasiado. Y en África, en 1994, se vivió uno de los episodios más brutales, el genocidio de Ruanda. En tan solo 100 días, cerca de 800.000 tutsis fueron asesinados con machetes, palos y armas por extremistas hutus. Buenas tardes, soy Casey y hoy les traemos una historia de una de las tragedias más devastadoras de la historia moderna, el genocidio de Camboya. Durante el régimen del Khmer Rouge, entre 1975 y 1979, millones de vidas fueron perdidas. Acompáñenos mientras exploramos los hechos que marcaron este capítulo oscuro de la historia. Durante los 4 años del régimen en el poder, se estima que murieron entre 1.5 y 2 millones de personas, lo que representó aproximadamente el 21% al 24% de la población total del país en ese momento. Las causas de estas muertes fueron múltiples: ejecuciones masivas, trabajos forzados, hambre, enfermedades y falta de atención médica básica. De estas muertes se calcula que entre 500.000 y 1 millón fueron ejecuciones directas, mientras que el resto se debió a las condiciones inhumanas impuestas por el régimen, como el desmantelamiento del sistema sanitario, la abolición del dinero, la destrucción de la educación y la evacuación forzada de las ciudades hacia el campo.
La distribución aproximada de las víctimas por grupos sociales es la siguiente. Mujeres representaron entre el 40% y el 50% de las víctimas, es decir, entre 700.000 y 850.000 mujeres murieron. Niños. Se estima que entre el 30% y el 40% de las víctimas eran menores de 15 años, lo que equivale a 500.000 y a 700.000 niños. Personas mayores. Entre el 10% y el 15% de las muertes corresponderían a personas mayores de 60 años, alrededor de 150.000 a 250.000. Hombres adultos, de 18 a 50 años. Aunque no hay cifras exactas, se sabe que fueron uno de los grupos más afectados por las ejecuciones sistemáticas, sobre todo aquellos con educación, experiencia profesional y conexiones en la política. El genocidio de Camboya no debe ser olvidado. Es un recordatorio de cómo el odio, la intolerancia y las ideologías extremistas pueden destruir vidas de forma irremediable. Es nuestra responsabilidad mantener viva la memoria de las víctimas y asegurarnos de que hechos tan atroces nunca vuelvan a ocurrir. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia un pasado que no debemos dejar de recordar. Nos vemos en el próximo reportaje. Flora y fauna de Camboya. Camboya tiene un área de cerca de 181.035 kilómetros cuadrados, compartiendo frontera con Tailandia, Laos y con Vietnam. Tiene 443 kilómetros de línea de costa a lo largo del Golfo de Tailandia. Su terreno se compone principalmente de llanuras bajas, con montañas al suroeste y al norte. Su población actual es de 15 millones de habitantes, dividida en 25 provincias. Su idioma es el camboyano. La fauna de Camboya es extremadamente rica y variada. Las selvas tropicales abarcan más de la mitad del territorio nacional. En ellas podemos encontrar tigres, elefantes, tapires, monos, ciervos, gacelas, serpientes, cocodrilos y mucho más. Y en las zonas montañosas predomina el bambú y el bosque de montaña. En 1979, el régimen de Khmer Rouge fue derrocado por las fuerzas vietnamitas. Sin embargo, las heridas dejaron cicatrices profundas en Camboya. A pesar de la caída del régimen, el impacto del genocidio aún se siente hoy en día, con muchas familias que siguen buscando justicia por sus seres queridos desaparecidos. Hoy, Camboya recuerda a las víctimas a través de monumentos y museos, como el Museo del Genocidio de Tuol Sleng, un Phnom Penh, para asegurarse de que el mundo nunca olvide el sufrimiento que vivieron. Enfermedades, sintomatología en Camboya. Durante el genocidio en Camboya en 1975 a 1979, bajo el régimen de Khmer Rouge, las condiciones extremas en los campos de trabajo forzado, la desnutrición, la falta de higiene y la violencia sistemática dieron lugar a diversas enfermedades y problemas de salud. Algunas de las enfermedades y problemas de salud son desnutrición y kwashiorkor. Sus síntomas es la hinchazón abdominal, la debilidad extrema, piel y cabello quebradizo, letargo. Sus causas: falta de proteínas y nutrientes debido a la escasez de alimentos. Beriberi es otra de las enfermedades y está causa por deficiencia de vitamina B1, tamina y síntomas: debilidad muscular, dificultad para respirar, hinchazón en piernas y pies, problemas cardíacos y neurológicos. Su causa: la alimentación basada solo en arroz y sin nutrientes esenciales. Como tercer punto tenemos la disentería y enfermedades gastrointestinales como síntomas: diarrea con sangre y fiebre, deshidratación severa, cólicos abdominales. Sus causas: consumo de agua contaminada y falta de saneamiento.
Como cuarto enfermedad tenemos la malaria. Sus síntomas es la fiebre alta, escalofríos, sudoración intensa, fatiga extrema y anemia. Su causa, picaduras de mosquitos en las zonas rurales y sin acceso a tratamientos médicos. Quinta enfermedad tenemos tuberculosis. Sus síntomas, tos persistente, pérdida de peso, fiebre nocturna, sudores fríos y sus causas, condición de hacinamiento, desnutrición y síntomas inmunológicos debilitados. Y como sexta enfermedad tenemos la piel e infecciones, y estos son síntomas de llagas abiertas, infecciones por hongos, sarna, úlceras que no cicatrizan. Sus causas, falta de higiene y exposición constante a suciedad y bacterias. Entre 1976 y 1979, Camboya estuvo bajo el régimen rojo, liderado por Pol Pot, y su ideología, que fue una forma extrema del comunismo, mezclada con el nacionalismo radical. El comunismo agrario radical buscaba una sociedad sin clase basada en la autosuficiencia agrícola. Eliminaron la propiedad privada, cerrando escuelas y hospitales, y abolieron el dinero. Antiintelectualismo. Perseguían y ejecutaban a intelectuales, maestros, médicos y personas que hablaban idiomas extranjeros o que simplemente usaban gafas por considerarlos contrarrevolucionarios. Aislamiento total. Rechazaban parte de influencias extranjeras, incluso por comunistas como el Vietnam o la URSS. Prohibieron religiones de Tuol Sleng en la capital del país. La impotencia y los recuerdos afloran entre los sobrevivientes de la masacre. Durante 3 meses cada noche se llevaban a 20 o 30 personas que nunca volvíamos a ver, explica Pia Minh Yuso, guía musulmán de la comunidad. Cerca de 1.700.000 personas murieron en Camboya a causa de la hambruna, las enfermedades y la... El régimen rojo utilizaron principalmente armamento ligero y de origen extranjero, ya que no producieron armas ni de forma local. Algunas de las armas más comunes incluyeron fusiles de asalto AK-47 de origen soviético, muy difundidos por su facilidad de uso, carabinas CKC, también de su origen soviético o chino, tanto también como rifles M16 capturados de fabricación estadounidense obtenidos durante el conflicto de Vietnam, pistolas Tokarev y Makarov. También llegaron a utilizar explosivos y armas pesadas generadas de mano tipo F1 y RGD-5, morteros soviéticos y chinos de 60 mm y 86 mm, mínimas antipersonales, muy usadas durante el dispuesto del régimen, artillería ligera, limitada, usada principalmente en enfrentamientos como con Vietnam. También existieron otros métodos no convencionales. Además de las armas, el régimen utilizó herramientas agrícolas, asadores, martillos, machetes, como armas como ejecuciones masivas con los llamados campos de la muerte. Un genocidio no ocurre de la noche a la mañana. Comienza con palabras, con odio, con discursos que separan. Empieza cuando un grupo es señalado como una amenaza, se les culpa de los problemas, se les deshumaniza, se les llama ratas, plagas o endémicos. Después, el silencio, el miedo, la complicidad de quienes no quieren perder poder, de quienes prefieren mirar hacia otro lado. Y así, poco a poco se construye un sistema donde matar se vuelve normal, donde exterminar al otro es un acto de justicia. ¿Cómo podemos prevenir un genocidio? La respuesta es una sola palabra: memoria. Recordar, enseñar, compartir testimonios y escuchar a los sobrevivientes. También es justicia, los genocidios no deben quedar impunes. Tribunales internacionales, jueces valientes, activistas, todo es necesario. Y es compromiso. El genocidio no empieza con armas, empieza con el racismo, con el clasismo y con la intolerancia. Todos podemos frenarlo desde el cotidiano. Porque cuando alguien dice nunca más, debe decirlo también con sus actos, no basta con palabras.
Hoy recordamos para resistir, para evitar que lo peor del pasado regrese disfrazado del futuro. La historia nos enseña que ningún pueblo está a saldo del odio, si no están dispuestos a luchar por la verdad. Gracias por acompañarnos. Que estas voces resuenen más fuerte que el silencio.